parle français. Yo parlo catalán. Ja, muy bien, papá. A mí me gusta hablar español. Ich spreche Deutsch. Bilingüismo consciente. Bilingüismo consciente. Esto es Bilingüismo Consciente, un podcast sobre bilingüismo infantil y crianza multilingüe. Mi nombre es Rebeca, soy lingüista y especialista en bilingüismo infantil. En este podcast te traigo la información basada en la ciencia, pero explicada de manera sencilla y sobre todo con muchos ejemplos prácticos para que puedas mantener tu idioma en casa. ¿Quieres aprender cómo criar niños en varias lenguas sin regaños ni obligación? Entonces quédate que te enseño a llevar un bilingüismo consciente. Rebeca, mi hijo no habla todavía, entonces mejor me espero hasta que hable, ¿verdad? No necesito empezar ahora mismo la crianza bilingüe. O Rebeca, estoy embarazada y desde ya mi pareja y yo queremos saber cómo lo vamos a manejar en casa, con las lenguas que tenemos. Por otro lado, también me escriben: Rebeca, nunca he hablado mi idioma con mi hijo de 4 años por miedo a que se confunda, porque en casa tenemos otras 2 lenguas. ¿Es muy tarde para empezar? Rebeca, en mi casa hablamos una sola lengua. ¿Debemos introducir ya el idioma de la sociedad en casa para que mi hijo después no tenga problemas en el kinder o en la escuela? Estas son varias de las preguntas que vamos a estar contestando hoy en este nuevo episodio de Bilingüismo Consciente. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Hoy hablaremos de cuándo y cómo empezar a retomar o a empezar con la crianza en varias lenguas. Puede ser que todavía tus chiquitos sean bebés o más bien que apenas estés embarazada o que tus hijos ya estén un poco más grandes y no sepas cómo reintroducir tu idioma en casa. Quiero, en este sentido, que sepas que todas estas dudas las vamos a abordar en este episodio usando, como siempre, los estudios que hay acerca de este tema en la lingüística. Entonces, quiero empezar de una vez exponiéndoles un estudio realizado por María Hernández Calafat. Ella analiza 17 estudios diferentes sobre el cerebro de los bebés bilingües y multilingües, y una de las cosas que más me gustó de este estudio es que está muy fácil de leer para las familias y muy fácil de entender y de seguir, y tiene varias referencias importantes de autores que son bastante conocidos en el ámbito de la adquisición de varias lenguas. Entonces, les voy a meter el link de este estudio aquí en la descripción del episodio del podcast para que lo puedan leer directamente si después del episodio quieren más información. Lo primero que quiero citar de la autora es lo siguiente. Ella dice: al empezar esta revisión, lo que les decía, la de los 17 estudios, surge la pregunta de si tener expuesto a un bebé a 3 o 4 idiomas desde el nacimiento va a dificultar el aprendizaje del lenguaje, retrasar la aparición del habla, crear confusión entre idiomas y, sobre todo, si va a afectar a su desarrollo cognitivo. En este sentido, ella cita a Petito y sus colaboradores, y aquí yo, Rebeca, puedo citar a muchos más como Annick de Hauer, el profesor Fred Genís, François Grosjean, Albert Costa, muchísimos autores más, Aneta Pavlenko, que han demostrado en sus estudios, y aquí sigo leyendo lo que dice la autora, demuestran que al margen de la cantidad de lenguas, los niños y niñas multilingües alcanzan los objetivos lingüísticos o los hitos del lenguaje al mismo tiempo que los monolingües. No se sabe científicamente el límite de idiomas que se puede exponer a un niño sin que su aprendizaje sea ralentizado. Pero sí es cierto que el cerebro está capacitado para aprender más de un idioma simultáneamente. Cierro comillas, y esto es una de las primeras citas que les traigo hoy de esta autora. Entonces, tomando esta cita como punto de partida y nosotros estando completamente seguros
de que el multilingüismo no le va a causar a nuestros niños confusión, empezamos respondiendo la pregunta: ¿cuándo iniciar la crianza multilingüe? Y mi respuesta como profesional es desde el embarazo. Los bebés a partir de la semana 25 de gestación, aún ya hay estudios antes, empiezan a discriminar los sonidos no importantes de los sonidos importantes, como lo son los fonemas de las lenguas que habla su madre. Y aquí, precisamente en este tipo de estudios, yo no me voy a detener mucho porque les estoy preparando un episodio que se llama El cerebro del bebé bilingüe, pero lo que quiero que sepan hoy es que el punto para iniciar una crianza multilingüe, lo mejor sería desde el nacimiento o aún mejor desde el embarazo. Empezar ya desde que saben que va a venir un nuevo bebé a la casa, empezar a hablar estos temas abiertamente con su pareja, porque esto va a afectar la dinámica familiar, queramos o no. Ustedes lo van a ver en el momento que llega el bebé a casa, empiezan a suceder cosas que nos llevan y nos impulsan a hablar una lengua u otra lengua, a inhibirnos con tal vez una lengua en ciertos contextos, en frente de ciertas personas, y todas estas cosas traerlas a la conciencia y empezar a hablarlas desde antes de que nazca el bebé es maravilloso, porque prepara muy bien el terreno para que haya un buen desarrollo lingüístico en el niño. Una de las cosas que yo siempre les digo a los padres de familia es que el multilingüismo no causa confusión, eso ya está claro, pero para lograr que nuestros hijos dominen todas sus lenguas, es muy importante propiciar y favorecer el entorno social en que ese niño se va a desarrollar. Teniendo nosotros en este sentido un buen entorno social a donde haya un buen más o menos balance de input o suficiente input en las lenguas, ese niño va a ser capaz de desarrollar las lenguas de manera apropiada. Entonces, respecto a la pregunta, ¿cuándo empezar? Como les decía, entre más temprano empieces y tengas un plan lingüístico familiar, más fácil será para todos acostumbrarse a esa dinámica lingüística dentro de casa. Y más rápido ustedes van a ver que se desarrolla el hábito lingüístico en nosotros hacia nuestros hijos. Esto, pues, muchas veces se puede mantener a través del tiempo o también se puede cambiar. Pero una vez que inicias tu crianza multilingüe, vamos a poner un ejemplo. Tú no sabes nada de este tema y inicias tu crianza bilingüe casi como improvisando y dejándote llevar por información que está muy empapada ya de mitos, como que los niños se confunden y que es mejor empezar con una lengua primero y después con otra, porque entonces los niños ya después van a tener más dificultades, etc. Si inicias, por ejemplo, como me decía una mamá, yo empecé hablando siempre inglés porque yo pensé que era lo mejor, que aprendiera la lengua de la sociedad primero, y ahora que ella entró al kinder, me decía una niña de 3 años, maneja increíblemente el inglés. Yo quiero introducir el español y hasta ahora me cuesta muchísimo cambiar en español con ella. A esto se le llama hábito lingüístico. Entonces, cuando empezamos desde que nuestros chiquitos nacen a hablar una lengua específica, a veces cuesta mucho esfuerzo después cambiar ese patrón lingüístico con nuestros niños. Entonces, si iniciamos con un buen plan lingüístico familiar, sabiendo, ok, esta es la lengua que yo voy a hablar, esta es la lengua que mi marido va a hablar, o este es el método que vamos a usar, aquí vamos a hacer una combinación de métodos, yo voy a apoyar la lengua mayoritaria en estas y estas circunstancias o contextos, o al contrario, mi marido va a apoyar la lengua minoritaria en estos y estos contextos.
Todo este plan lingüístico de métodos, de estrategias, nos va a hacer la vida más fácil, ¿sí? Y va a hacer que nosotros creemos este patrón lingüístico con nuestros niños y podamos mantenerlo a través de los años de una manera más fácil. ¿En qué puede terminar la historia cuando iniciamos, por ejemplo, una crianza multilingüe sin esa conciencia? Puede terminar en una pérdida de la lengua familiar. Por eso es importantísimo que ustedes estén seguros con un plan y que puedan probar ese plan por un tiempo y ver si todos se sienten bien con él o cuáles son las dificultades que les está causando en la dinámica o en la armonía familiar, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa con las familias que ya empezaron a criar niños en varias lenguas, como les decía antes, y no están contentos con los resultados que están teniendo? Pongamos otro ejemplo. Supongamos que ustedes han hablado con sus hijos siempre en su lengua materna, porque la idea era que ese niño o niña tuviera esa lengua activa, pero empiezan a ver que no la está hablando activamente. Es decir, ustedes hablan en su lengua, ellos entienden todo o mucho, pero no responden en esa lengua. ¿Qué hacer en estos casos? Volvemos a la solución y es empezar con un plan lingüístico familiar que priorice la activación de esa lengua, que analice lo que ha estado afectando en la dinámica lingüística familiar. ¿Cómo podemos darle más amor a esa lengua que pues el niño no está hablando? ¿Qué se puede mejorar? Y empezar a crear un nuevo plan poco a poco para ir adaptándonos a esta nueva dinámica lingüística, porque tiene que haber un tiempo de adaptación para que nosotros y el niño se sientan cómodos y también nuestra pareja. ¿Qué va a ser más difícil que el niño lo acepte? Sí, muchas veces sí es más difícil que el niño acepte una nueva dinámica lingüística, a diferencia de si la hubiéramos empezado desde que estaban muy pequeños, pero haciéndolo de manera correcta, ese niño va a lograr aceptarla así poquito a poco y va a ser una súper ventaja para ese niño en el futuro. Entonces, respondiendo a la pregunta, nunca es tarde empezar. Lo que sí es importante es que ustedes estén muy seguros de que la forma en la que están procediendo con las lenguas es la manera correcta y la mejor forma para su perfil lingüístico familiar. Tenemos 10 perfiles lingüísticos familiares diferentes. De hecho, dentro de esos 10 pueden agregarse todavía un par más, pero imagínense, o sea, son muchísimas las realidades lingüísticas que tienen las familias. Entonces es muy importante escoger la estrategia y el método correcto para mi propia realidad lingüística familiar. ¿Te está gustando este episodio? Entonces puedes hacer una pausa, hacer una foto o screenshot y etiquetarme en Instagram como billykids_de, porque me encantará saber que lo escuchaste y tu opinión al respecto. Además, esto podrá hacer que el podcast llegue a más familias que podrán beneficiarse de esta información. Ahora, hablemos de familias que tienen el perfil familiar de en casa todos hablamos la lengua minoritaria y los padres en este sentido no están seguros si mejor introducir ya el idioma de la comunidad para que sus hijos no tengan problemas en el futuro. Pero ellos mismos no se sienten, por decir así, preparados para hablar esa lengua dentro de casa. Entonces no saben cómo criar niños multilingües. Digamos, en el caso de que sean también 2 lenguas minoritarias, sucede lo mismo. Cuando todos en casa hablan, ya sean 2 lenguas minoritarias o una lengua minoritaria nada más. Entonces, aquí aplica la misma solución. Cuando tenemos una familia con 2 lenguas minoritarias o una lengua minoritaria en casa donde
tanto las dos personas, adultos, hablan la misma lengua o lenguas diferentes y la familia no sabe qué hacer con la lengua de la sociedad, es súper importante aplicar esta solución también. Al crear un plan lingüístico familiar, nosotros podemos asegurarnos de que esas lenguas o esa lengua familiar esté segura, ¿verdad? Que el niño va a hablarla sin problema y al mismo tiempo apoyar el desarrollo de la lengua de la sociedad. Y esto se puede hacer de diferentes maneras. No hay que escoger la bendita estrategia, un padre una lengua, y entonces uno de esos padres que tiene otra lengua materna se obligue a hablar la lengua de la sociedad para pues que el niño no tenga problemas en el futuro. No, hay diferentes formas de empezar esta crianza multilingüe o de apoyar la lengua de la sociedad. Entonces, empezar la crianza multilingüe en estos casos puede verse diferente que en familias con otros perfiles familiares, porque no necesariamente se trata de hablar esa otra lengua en casa, como les decía, y pues que una persona tenga que abandonar su lengua familiar, sino se trata de aprender cómo funciona la adquisición temprana de un segundo idioma, que es a lo que nuestros hijos se van a enfrentar cuando entren al kinder, a la guardería o a la escuela, y apoyar inmensamente a ese niño a nivel emocional y con estrategias indirectas en el idioma mayoritario. Es decir, yo puedo seguir hablando la lengua minoritaria en casa, la lengua familiar, la lengua que todos hablamos o las lenguas familiares y promover que mi hijo o hija pues también adquiera la lengua mayoritaria con mi apoyo sin necesariamente yo tener que hablar esa lengua en casa. Entonces, resumiendo, el manejo de las diferentes lenguas es algo de lo que debemos hablar con nuestra pareja claramente. Y por eso vuelvo a insistir, familias, porque realmente los estudios avalan que cuando hay planificación familiar, planificación lingüística familiar, vamos a ayudarnos y a tener la claridad, ya sea que nuestros hijos estén pequeños, que nosotros estemos embarazadas, que venga un nuevo bebé a la familia, que nuestros bebés todavía no hablen o que ya sean niños que hablen. O sea, siempre es un buen momento para empezar y para tener este plan lingüístico familiar. Los niños multilingües necesitan esas condiciones sociales que favorezcan el desarrollo de todas sus lenguas. Y es ahí a donde está nuestra responsabilidad como padres, ¿verdad? Intentar siempre que las condiciones favorecedoras para las lenguas se den en nuestros hijos. Así que si todavía tú no te has anotado a mi taller Crea tu plan lingüístico familiar este 2025, en el link que te dejo en la descripción tendrás la oportunidad de hacerlo. Si este podcast resonó contigo y te gustaría que te ayudara en la creación de tu propio plan lingüístico familiar, este taller es una excelente oportunidad para hacerlo, ¿sí? Es un taller accesible, el precio es muy accesible, es un taller donde ya mucha gente me ha preguntado, Rebeca, ¿y cómo hacemos para saber que el plan que estamos creando es el correcto para nosotros? Bueno, porque vamos a ver muchos perfiles familiares, va a haber tiempo de preguntas, va a haber reuniones en grupo, o sea, va a ser un taller realmente práctico. Vamos a ir a la práctica y ustedes van a llevarse un montón de herramientas, de estrategias, van a irse claros con su plan lingüístico familiar. Está diseñado para hacerse de esa manera. Está diseñado para que ustedes tengan la capacidad de no necesitarme siempre, sino por medio de toda la manera y el método que yo les doy, que ustedes puedan cada vez que hay cambios en las circunstancias familiares, pues crear o recrear o ajustar ese plan lingüístico familiar.
les cuento que el taller será el 22 de febrero del 2025 y recuerda que la grabación te va a quedar para siempre, así que podrás verlo y reverlo y revisar tu plan lingüístico cada año y ajustarlo como te decía antes. Así que bueno, les dejo el link de este taller ahí en la descripción del episodio. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda por favor compartir este podcast con cualquier familia que tú veas que se pueda beneficiar de esta información. Entre más personas se den cuenta de esta información, pues más lenguas familiares se van a mantener. Así que te agradezco muchísimo también que nos dejes aquí en Spotify o Apple Podcast tus estrellitas, que califiques y ranques el episodio o el podcast, porque nos ayuda muchísimo a seguir adelante, a que más personas se den cuenta de que existen estas fuentes de información basadas en la ciencia y explicadas de manera sencilla para las familias. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Bilingüismo Consciente.